23. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre y no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque, si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Este domingo 23 vamos poco a poco caminando hacia el final del año litúrgico, como así ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y para poder entender mejor la palabra, necesitamos irnos a los primeros años del cristianismo. Recordemos que 400 años, 4 siglos, mínimamente, nuestra iglesia cristiana primera recibió fuertemente persecuciones y mártires en estos tiempos. Y era porque precisamente para poder entrar o pertenecer a nuestra iglesia o comunidad creyente, era haberse bautizado. Pero los bautismos primeros era de gente mayor, que precisamente con plena conciencia de vivir como de aprender la enseñanza de Jesús a través primeramente de los apóstoles, optaba en poder pertenecer a este núcleo de creyentes. Y a veces no era posible recibir el bautismo de agua. Con la persecución venía precisamente el martirio, y era ahí sustituido el bautismo de agua por el bautismo de sangre, que también les va a decir el Señor a los hijos del trueno:
¿podrán beber el cáliz que yo voy a beber? Es por eso que podemos nosotros ahora comprender la segunda y tercera parte de este Evangelio, que para poder entrar a esta comunidad creyente, hasta se debería de calcular todos los sacrificios, odios, que se pudieran presentar en vivir los valores y la enseñanza de nuestro Señor, y que precisamente tendrían que aún enfrentarse, como nos dice al final del Evangelio, hasta renunciar a los bienes. Pero esos bienes vienen siendo los más preciados de este mundo: el padre y la madre, la esposa y los hijos, los hermanos y hermanas. También no se niega las posesiones, los años, como también la inteligencia, como también puede ser el haber precisamente adquirido una herencia o unos lotes, y que también pudiéramos ellos y estos obstaculizar el llevar adelante el Evangelio como la palabra del Señor. Por eso, vámonos a la primera lectura, que nos habla precisamente la primera lectura del libro de la sabiduría, que en otro momento estará más claro, cuando precisamente pide Salomón a Dios que le dé sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y esta también sabiduría, poder llevar el discernimiento del bien y del mal. Esta sabiduría, don de Dios, que nos hará más ver de lo material, de lo físico o de lo mediato, mejor dicho, nos llevaría a ver más allá de lo que vemos, como frecuentemente se dice. A veces no vemos más allá de nuestra nariz. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas,
a este siguiente segmento de una liturgia para la vida. De nuevo entre ustedes, semanalmente, con estas pinceladas e ideas, tanto del Evangelio de ayer, domingo 23, como también el Santoral y algunas ideas del equipo de liturgia que continuaremos en esta presentación que damos para ustedes, ayudándoles para que precisamente nos ahondemos en la fe, como también en la liturgia. Decíamos en el segmento anterior que para poder discernir lo material como también lo humano y también la creación y nuestra familia, debemos de tener y de pedir ante todo este don de Dios que conocemos en las Escrituras con el nombre de la sabiduría. La sabiduría es experiencia humana, pero también es un don de Dios que precisamente nos hace ir más allá, de nuevo, de lo material, de lo que captan simple y sencillamente nuestros sentidos. Por eso, así lo dice esta primer lectura. ¿Quién es el hombre que pueda conocer los designios de Dios? Ya que es corruptible, es de barro, y con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra, y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. Y veíamos la sabiduría de Salomón, que le fue dada precisamente, por un lado, para gobernar al pueblo, como también para poder discernir el bien y el mal. Es por eso que también, por un lado, primera parte del Evangelio de hoy, como ya decíamos, nuestros primeros bienes, nuestros padres, hermanos, esposa, hijos, padre o madre, y estos a veces nos obstaculizan en poder optar a seguir al Señor, como también lo podemos ver en la segunda lectura de Pablo a Filemón, que precisamente Filemón, persona acomodada y que tenía a un esclavo llamado Onésimo, se le había escapado y en la prisión lo conoció Pablo y le bautizó y se lo regresa a Filemón, pero le comenta que ese tal Onésimo es mi hijo, engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Y todavía le dice que lo reciba como hermano de carne. Lo que en otro momento vamos a oír en el Señor Jesús. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes.
porque tuve hambre y me distes de comer, sed y me distes de beber. Y cuando te vimos hambriento, sediento en la cárcel, desnudo, y te asistimos. Las veces que hiciste, a mí me lo hiciste. Las veces que no hiciste, tampoco me lo hiciste a mí. Y aquí le está invitando Pablo a Filemón que vea más allá del esclavo y que lo reciba como hermano. Esta palabra, pues, de este domingo nos pide, pues, ver más allá de lo material con la sabiduría, que va a ser adquirida necesariamente con la oración, con la ayuda de Dios. De nuevo, es un don, es un regalo que Dios nos da y lo debemos de pedir para ver, escuchar y sentir con el corazón. Que en otro momento también la Sagrada Escritura nos va a decir: haré de ustedes un corazón de carne, con vida, con humanidad y con sensibilidad. Estamos en el domingo 23, finalizando casi el año. 11 semanas más le terminaremos. Por eso nos dice claramente el salmo de esta semana: nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Haremos otro pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Bienvenidos de nuevo a este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. También pueden seguirme por YouTube con la misma denominación. Ahora vamos a ver el santoral. El día 8 de septiembre celebramos la Natividad de la Virgen María. La Iglesia nos invita hoy a celebrar el nacimiento de la Virgen María. Celebremos con júbilo el nacimiento de la Santísima Virgen María, de la cual nació Cristo, nuestro Dios y Salvador. Él es el Dios de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Desafortunadamente, en nuestros días, algunos cristianos han perdido la fe
en la divinidad de Cristo. Y precisamente por eso no pueden alcanzar a comprender la altísima gracia que para el mundo significa el nacimiento de María. No habría razón, según ellos, para que el Espíritu Santo, por boca de Isabel, la hubieran saludado diciendo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Es muy justo, por tanto, que los cristianos auténticos nos alegremos por el nacimiento de Cristo, el fruto bendito de María. Por eso mismo, esa alegría se proyecta hasta el nacimiento de aquella que le dio la naturaleza humana, para que, como perfecto mediador, nos salvara de nuestros pecados y nos colmara de gracia y felicidad. El nacimiento de María anuncia al mundo la dicha de la llegada del Redentor, de todos y de cada uno de nosotros. La Virgen, que nació para reverberar sobre el mundo las bendiciones de su redención anticipada, en cuanto Madre del Redentor, intercesora y medianera de todas las gracias. Ahora, el 8 también de septiembre, celebramos a San Pedro Claver, año 1580, 1654. Durante la reunión del CELAN de Puebla, en 1979, los obispos elegidos por sus compañeros de todos los países latinoamericanos hicieron una declaración colectiva de culpas de omisión en la historia de la Iglesia en América Latina. En esta acusación, lamentaron no haber tratado con espíritu fraternal a los esclavos negros, arrastrados como bestias humanas por los negociantes a muchos países de nuestro continente. A principios del siglo XVII, el joven Pedro Claver, estudiante de teología y novicio de la Compañía de Jesús, rogó a sus superiores de Tarragona que le permitieran dedicar su vida al apostolado entre los esclavos negros. En 1610 llega a Colombia y allí permanece hasta su ordenación. A los 36 años, ayudado al cuidado espiritual de los hombres, mujeres y niños negros que eran comprados para los trabajos más humildes y difíciles en los ranchos y minas de la provincia. Ya sacerdote, confirmó su entrega a Dios con estas palabras: Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Este voto solemne encierra un heroísmo increíble, ya que tuvo que luchar contra la incomprensión de los seglares y los clérigos. Era en verdad una opción por los seres más pobres. Primeramente, Pedro Claver obtuvo de las autoridades que lo dejaran visitar todo barco que llegara a Colombia
allí mismo atendía a los enfermos y moribundos, porque siempre había negros que, por las condiciones infrahumanas del viaje, morían antes de llegar a tierra. En los campamentos, donde eran encerrados los que habían sobrevivido, Pedro los visitaba, prodigándoles todo su cariño y toda clase de ayuda espiritual y material. No era fácil vencer la desconfianza de aquellos que, hasta ese momento, habían recibido un trato bestial por parte de los hombres y seguían inclinados hacia sus vicios, como embriaguez, bailes sexuales y cultos idolátricos. Tanto en el convento de los jesuitas como durante sus fatigosos viajes a las colonias de negros en el interior del país, Pedro Claver ofrecía continuamente a Dios, en reparación de los crímenes que cometían los traficantes de esclavos, muy rigurosa penitencia, con flagelaciones y ayunos voluntarios hasta sufrir hambre y sed. Al ver que algunos castigaban a los negros con el látigo, él se interponía para rescatar al hermano negro de la ira de su dueño. Las pruebas más difíciles durante sus 40 años de apostolado en favor de los esclavos eran sus continuas visitas a las cárceles y a los hospitales, donde se encontraban los contagiados de lepra. Muchos negros no católicos se convirtieron en estos lugares por la increíble caridad del padre Claver, el cual ya anciano era conducido en una silla portátil, canonizado junto con su maestro, Alfonso Rodríguez, el 15 de enero de 1888. Su Santidad el Papa León XIII, el mismo Papa lo declaró patrono de las misiones entre los negros. Haremos otro pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo signos y símbolos litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel de la editorial Paulinas. Y estamos continuando la parte del equipo de liturgia. No se nos olvide que en nuestra iglesia, sobre todo en las parroquias, se tiene que tener estas pastorales profética
litúrgica y social. La liturgia, afortunadamente, ha despuntado mucho últimamente entre nosotros. Tenemos a niños y niñas que se acercan a ayudar en las Eucaristías, ante todo dominicales. Afortunadamente también grupos de coros, como también tenemos a lectores y lectoras que precisamente están dando este servicio, como también en otra hora aquellas personas que dan la bienvenida y la acogida, y sobre todo que acomoden a las personas y poderles precisamente decir que todavía hay lugar en aquel u otro lugar para que se sientan cómodas en estas celebraciones, ante todo del domingo. Agradecemos de antemano también a los ministros y ministras que también dan su tiempo, como dice el documento, este Sagrado Concilio, para que todos puedan acercarse a llevar su comunión, tanto en la Eucaristía, recibirla, como también fuera de ella, aquellos que no les es posible. Dentro de este equipo litúrgico está escuchar. El acto de escuchar supone una disposición más activa que el mero oír. Es oír prestando atención. No es solo una actitud humana necesaria. Sin ella, no es posible el diálogo, sino que constituye también la actitud religiosa fundamental. El primero que escucha es Dios. Él oye las quejas de su pueblo en la esclavitud egipcia para salvarlo, y le promete por medio de Moisés que si ellos me gritan, yo los escucharé. Al pueblo de Israel se le inculca esta primera disposición ante Dios. Escucha, Israel, el famoso Shema Israel, que es un buen resumen de su fe. La breve oración del joven Samuel la expresa con gran elegancia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. También en el Nuevo Testamento, la actitud de escucha es la primera respuesta de acogida a lo que Cristo anuncia. Los buenos oyentes merecen esta bienaventuranza. Con razón se alaba a la Virgen María, porque acogió la palabra con mayúscula. Escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. En la liturgia somos invitados a escuchar con atención las diversas palabras que se nos proclaman. Lecturas, oraciones, cantos, homilía, salmos, pero sobre todo la palabra de Dios, que las lecturas bíblicas nos transmiten.
La introducción al leccionario motiva y estimula esta disposición de escucha. Cuando Dios comunica su palabra, espera siempre una respuesta. Por adherirse íntimamente a la palabra de Dios en persona, Cristo encarnado. Escuchar es una audición acompañada de fe. Escuchar la palabra de Dios con una veneración interior y exterior que los haga crecer continuamente en la vida espiritual y los introduzca cada vez más en el misterio que se celebra. También tenemos que saber escuchar. Escuchar atenta y continuamente, no solo dentro de la celebración, sino el saber escuchar a los demás en la vida diaria. Requiere aprendizaje. Hay que lograr el clima de paz y serenidad y evitar a la vez la precipitación y la lentitud. Escuchar es hacer propio lo que se proclama. La liturgia nos educa a la escucha, no solamente cuando Dios nos transmite el mensaje de su palabra a través de los lectores, cuando el sacerdote que preside dirija su oración a Dios en nombre de la comunidad. La plegaria eucarística exige que todos lo escuchen con reverencia y silencio. Y no se nos olvide que precisamente mucho tiene que ver proclamar, no leer. Porque si se proclama, se nos dice muy bien por ahí, estamos a un 50% de poder adelantar la explicación de la palabra de Dios como del Señor. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Semana 22 de la segunda etapa del tiempo ordinario. Ya hemos revisado en los anteriores segmentos, por un lado, la palabra de Dios, que nos invita precisamente con la sabiduría a ser más decididos en el discipulado. Y valga decir que son 3 veces que el Señor lo anuncia en el Evangelio. El que quiera ser mi discípulo, y están ahí las exigencias radicales. También
hemos visto el santoral. Por un lado, 8 de septiembre, la Natividad de Nuestra Señora, que por ella vino el autor de la vida, o también, como en otro momento se nos dice en la Escritura, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, nacido de una mujer, para salvar a los que estaban precisamente bajo la ley. Continuamos. Ahora vamos a entrar al espacio celebrativo en la liturgia. El espacio viene siendo aquellos lugares que debemos de tener bastante presente en nuestra casa de la iglesia, en el templo, en cada una de estas iglesias. Espacios celebrativos. Y nos dice así: la fe, la religiosidad y la participación de una asamblea están en cierta medida influenciadas por el marco en que se desarrolla la celebración. Primer momento. Estos espacios deben de tener funcionalidad para las celebraciones. De acuerdo con los documentos posconciliares, los principios orientadores para crear o adaptar el espacio celebrativo y las funciones de la arquitectura en relación con la liturgia, desde el punto de vista de la comunicabilidad entre Dios y el hombre, validez práctica para la celebración. Por otro lado, espiritualidad que todo lo impregne, armonía con las dimensiones esenciales de la persona. Ahora veremos los símbolos y su trascendencia que tienen en cada uno que encontramos en estos lugares. Desde el punto de vista de la comunicación dentro de la asamblea, el lugar debe posibilitar la conformación de la asamblea, comunidad o iglesia. La percepción de la palabra, el ministro que la proclama, los ritos y los gestos litúrgicos. También ahí la presidencia y moderación de la plegaria, los movimientos y las actitudes corporales de la asamblea. La diferenciación que hay también en los ministerios en sus funciones. La dirección del canto y las intervenciones del coro. La distribución y la ordenación de los distintos lugares en el templo. Todo esto que acabamos de comentar es preciso y bueno cuando hacemos nosotros los presbíteros y sobre todo los capellanes y párrocos. Debe de tenerse una buena información al pueblo de Dios, para que precisamente después del concilio están estas normas que facilite todo ello
para que de nuevo la regla de oro, participar activamente, conscientemente y provechosamente. Que no haya espacios tan reducidos, sino amplios, para que se pueda desempeñar cada una de estas celebraciones y de nuevo salgamos confortados y animados para poder realizar en la vida lo que allí celebramos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar a sus hogares, y espero que estas líneas puedan ayudarles y servir para ir, por un lado, intuyendo más profundamente el mensaje del Señor, como también celebrarlo litúrgicamente en todas nuestras celebraciones que tengamos, ya sea, sobre todo, comunitariamente, porque allí es el momento de encuentro de Dios con su pueblo y el pueblo con Dios. Que el Señor nos bendiga afortunadamente a través de María Santísima, la estrella de la evangelización. Feliz tarde y día para todos ustedes. Habló el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. Pueden seguirme en YouTube. Les agradecería compartir y darme un like. Feliz tarde para todos.